ужасный террористический акт, который унес жизни 334 человек. La confianza de los soldados rusos en la operación militar de Putin se debilita día a día, y esta falta de compromiso está teniendo graves consecuencias para el curso de la lucha. En los últimos tiempos, los soldados rusos que han perdido totalmente la fe en la lucha se han pasado al lado ucraniano, incluso atacando intencionadamente a sus propios hombres. Cuando un soldado ruso cambió de bando, asestó un tremendo golpe a sus antiguos compañeros de armas al detonar el cuartel general ruso. Este episodio es más que la deserción de un solo soldado. Es un poderoso ejemplo de la creciente desintegración de la guerra de Putin y del creciente cinismo entre los soldados rusos. Sin embargo, ¿cuál fue la realidad de la deserción de este soldado y cómo afectó al conflicto actual? Examinemos estos importantes logros en conjunto. La inteligencia de defensa ucraniana llevó a cabo una operación inusual que atrajo con éxito a un soldado ruso al lado ucraniano, lo que resultó en una explosión catastrófica en el cuartel general de Storm Z. El servicio de prensa de la inteligencia de defensa de Ucrania confirmó la operación, conocida como Ocheret, que dio como resultado la deserción de un soldado ruso. La operación se llevó a cabo en colaboración con la organización humanitaria ucraniana Quiero Vivir y la Legión Rusa de la Libertad. Un logro notable se produjo cuando un soldado ruso conocido por el indicativo Silver se pasó al lado ucraniano. El soldado ruso esperó pacientemente un momento favorable antes de lanzar una granada en un orificio de ventilación en el sótano del cuartel general, cuando su jefe y otros oficiales estaban descansando. Como resultado del ataque, el cuartel general explotó y el personal ruso que se encontraba en el interior fue neutralizado. La explosión se produjo en una habitación en la que estaban presentes aproximadamente 15 personas. El impacto del ataque se acentuó por la ubicación del tubo de ventilación en el sótano del cuartel general, casi directamente sobre la cama del comandante. Cuando el soldado ruso lanzó una o dos granadas en este conducto, provocó una explosión masiva. Tras la operación, entró sano y salvo en territorio controlado por Ucrania a través de un conducto predeterminado. La inteligencia de defensa de Ucrania obtuvo conocimientos críticos sobre la posición del enemigo en las líneas del frente, sus tropas militares y sus planes como resultado de la inteligencia reunida durante esta operación. El soldado ruso, conocido por el indicativo de llamada Silver, trabajaba como operador de drones y se comunicó por primera vez con Ucrania durante el invierno de 2024, a través de interacciones con la Legión de la Libertad de Rusia. La deserción del soldado ruso estuvo relacionada con crímenes de guerra sistemáticos cometidos por las fuerzas de ocupación, que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, agresiones físicas y extorsión por parte de superiores. Según el soldado, su decisión de alistarse en Ucrania fue motivada por las atrocidades mencionadas anteriormente y su malestar con las normas ucranianas. Además, enfatizó que mientras sirvió en las líneas del frente, solo realizó operaciones de reconocimiento y no mató a ningún soldado ucraniano. Según la inteligencia de defensa de Ucrania, este soldado voluntario ruso se unió a la Legión de la Libertad de Rusia con el objetivo de oponerse al régimen de Putin. Esta operación es notable por ser uno de los actos militares clave de Ucrania después de un ataque aéreo previo al portamisiles Serpukov, que estaba estacionado en Baltiysk, en la región rusa de Kaliningrado. Esta campaña ofensiva es parte de la guerra estratégica y psicológica de Ucrania contra Rusia, con el objetivo de aumentar la disidencia dentro de Rusia y perturbar las actividades internas del ejército ruso. Al mismo tiempo, esta operación indica un colapso de la autoridad dentro del ejército ruso, lo que resulta en un sentimiento de inutilidad entre el personal del ejército. Desde el comienzo de la guerra, Vladimir Putin y los comandantes del ejército han pasado por alto rutinariamente las vidas de los combatientes. En este contexto, hemos visto repetidamente cómo el personal del ejército ruso que resultó herido durante el combate fue abandonado a su suerte. El último ejemplo de esta circunstancia ocurrió recientemente. La 13ª Brigada Kartilla de la Guardia Nacional de Ucrania ahora utiliza drones de manera efectiva tanto en misiones ofensivas como humanitarias en el campo de batalla. Una operación reciente llevada a cabo por la unidad puso de relieve la dura realidad del combate. Tras descubrir a un soldado ruso herido y abandonado en la región de Yarkov, el ejército ucraniano intervino utilizando un dron. Este logro es significativo porque indica la importancia de las normas humanitarias incluso en medio de la guerra y el trato que reciben los prisioneros por parte de los militares ucranianos. Según la información proporcionada por el departamento de prensa de la brigada, el soldado ruso fue descubierto abandonado por su propia unidad y dejado a su suerte. El ejército ucraniano ha demostrado una vez más la locura del modelo de no dejar a nadie atrás,
frente a las operaciones militares rusas. A pesar de que el soldado ruso herido había sido abandonado por sus propias fuerzas, los soldados ucranianos lo ayudaron enormemente. La 13ª Brigada Jartilla identificó inicialmente al soldado ruso utilizando un dron. Luego le dejaron una nota con agua e instrucciones. La comunicación incluía una lista de verificación completa que explicaba las acciones necesarias para rendirse con el apoyo de las tropas ucranianas. El operador del dron escoltó al soldado ruso y le ofreció una guía segura, asegurando su llegada segura al batallón ucraniano. Las tropas ucranianas trataron al soldado ruso que se rendía con cuidado, ofreciéndole comida y agua. Al mismo tiempo, el soldado recibió atención médica urgente y logró estabilizarse. El soldado ruso fue sacado sano y salvo del lugar utilizando un vehículo blindado de personal oncilla y transportado a un campo dedicado a prisioneros de guerra. En los próximos días se llevará a cabo un intercambio de prisioneros que involucrará a un soldado ucraniano. La 13ª Brigada Katyia reafirmó su inquebrantable devoción a la Convención de Ginebra y al trato humanitario a los prisioneros de guerra. En una declaración, la brigada afirmó que luchan con honor y tratan a los prisioneros de guerra con compasión de acuerdo con el derecho internacional. Este episodio muestra el profesionalismo militar y los estándares humanitarios de Ucrania y demuestra cómo se puede mantener el respeto y la dignidad incluso en tiempos de crisis. Este esfuerzo humanitario demostró tanto la tremenda brutalidad del conflicto como el compromiso inquebrantable del ejército ucraniano con las normas legales internacionales. La exitosa recuperación del soldado ruso rendido sirve como un triste recordatorio del valor intrínseco de la vida humana y la necesidad de protegerla, especialmente frente a las devastadoras consecuencias de la guerra. En cambio, los recientes acontecimientos en la región de Kursk muestran una caída de la moral entre las fuerzas rusas y crecientes dudas sobre la viabilidad a largo plazo del conflicto. Según informes recientes, un gran número de soldados rusos han entregado voluntariamente sus armas a las fuerzas ucranianas. Estos hallazgos indican una pérdida progresiva de la capacidad de resistencia del ejército ruso, así como una creciente renuencia entre los hombres a permanecer en la batalla. 102 prisioneros de guerra rusos fueron arrestados durante una operación llevada a cabo por tropas especializadas del Servicio de Seguridad de Ucrania. Esta operación comprendió la captura por parte de la unidad especial del SSU, el Grupo Alfa, de un bastión considerable, reforzado con hormigón y fuertemente fortificado perteneciente al 488 o Regimiento de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Armadas rusas. La captura de este bastión dio a las fuerzas ucranianas en la región una ventaja estratégica y contribuyó significativamente a la supresión de la resistencia del ejército ruso. La operación implicó la limpieza completa de la ciudadela por parte de las fuerzas especiales de la SSU, lo que dio como resultado la captura de una posición defensiva crítica para las fuerzas rusas. Esta operación no solo resultó en una victoria tangible, sino también en un costo psicológico significativo. El bastión ferozmente custodiado del 488 regimiento se consideraba una posición de resistencia formidable. Sin embargo, el 225 Batallón de Asalto Separado de Ucrania había tomado posesión previamente del cuartel general del mismo regimiento, cortando las redes de suministro de las fuerzas rusas. Esta operación provocó una brecha sustancial en las líneas de defensa de Rusia. La fortaleza conquistada fue equipada para satisfacer las necesidades del personal militar. El edificio fue diseñado principalmente para actuar como un centro de instalaciones subterráneas, viviendas, un área de comedor, un arsenal de armas y un depósito de suministros y recursos militares. Estas instalaciones eran componentes críticos de la logística y la infraestructura defensiva del ejército ruso en el campo de batalla. No obstante, el control de las tropas ucranianas sobre estas instalaciones redujo considerablemente la capacidad operativa del ejército ruso. En concreto, la pérdida de posiciones defensivas cruciales por parte de Rusia marca un punto de inflexión significativo en la dirección general del conflicto. Las Fuerzas Armadas ucranianas lograron algo más que una simple ventaja en el campo de batalla. Además, el asalto tuvo un enorme impacto psicológico en las fuerzas rusas. Esta fue la primera vez en la historia del conflicto en que un gran número de fuerzas rusas se rindieron. La observación antes mencionada indica el deterioro de la moral y la disciplina dentro del ejército ruso. Las tropas han perdido la fe en sus comandantes y superiores. Esto sugiere que puede haber otras capitulaciones en las últimas etapas de la guerra. La invasión de Kursk por parte de Ucrania demostró que Rusia ha quedado reducida a la condición de un viejo oso de papel y que las fuerzas rusas ahora desempeñan un papel sustancial y problemático en la batalla.
El evento mencionado mostró fallas intrínsecas en el marco militar de Rusia, incluido su sistema de reclutamiento, y tuvo ramificaciones de largo alcance para la dirección del conflicto. Un reciente ataque ucraniano en la región de Kursk expuso las vulnerabilidades de las fuerzas militares rusas orientadas al servicio, lo que dio lugar a múltiples muertes y rendiciones. Este cambio en el estado de guerra ofrece una oportunidad única para examinar la composición de las fuerzas militares rusas, los desafíos que enfrentan y las posibles consecuencias a largo plazo, tanto para el conflicto como para el pueblo ruso. El ejército ruso actualmente consta de 4 categorías básicas: tropas profesionales o contratadas que se alistan voluntariamente, soldados movilizados reclutados de las reservas, criminales que se alistan a cambio de una amnistía y reclutas que han cumplido el periodo mínimo obligatorio de 1 año. Los soldados movilizados, a menudo conocidos como moviks, son típicamente hombres mayores, con alguna mujer ocasional, que habían servido previamente en el ejército como soldados contratados o reclutas. Este grupo consta de aproximadamente 2 millones de personas. El sofisticado diseño de este sistema demuestra los esfuerzos de Rusia por mantener una fuerza laboral militar considerable mientras navega por los desafíos demográficos y logra un equilibrio entre la necesidad de cantidad y calidad en las personas. La incorporación de los reclusos a este marco es una política controvertida y polémica, que pretende aumentar la fuerza militar y, al mismo tiempo, abordar las dificultades del sistema penitenciario ruso. En Rusia, todos los varones de entre 18 y 30 años están sujetos al servicio militar obligatorio, que les obliga a servir en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas: tierra, marina y aire. Aunque hay algunas exenciones por motivos de salud y otros, evadir el servicio militar es un delito grave que se castiga con hasta 18 meses de prisión. Sin embargo, la realidad del servicio militar en Rusia es mucho más enrevesada y complicada de lo que estos hechos básicos pueden parecer. La corrupción, el abuso y la ineficiencia plagan el sistema, reduciendo su eficacia y la preparación militar de Rusia. Los límites de edad para el servicio militar han sido una fuente de desacuerdo en los últimos años, y las propuestas de elevar la edad máxima a 35 años han suscitado inquietudes sobre la posible expansión del grupo de soldados elegibles, así como las implicaciones para la fuerza laboral y la economía de Rusia. El soborno es una forma habitual de los reclutas rusos para evadir el servicio. Según las estadísticas, el 40% de las personas que cumplen los requisitos para el servicio militar lo evitan sobornando a médicos o reclutadores militares. En 2007, el costo de esa evasión se estimó entre $5,000 y $10,000. Esta cantidad convierte al servicio militar en una carga significativa que soportan principalmente los elementos más pobres de la sociedad rusa. Es probable que esta cifra haya aumentado en los años posteriores, lo que ha empeorado la discrepancia socioeconómica entre quienes sirven y quienes lo evitan deliberadamente. El uso extensivo de esta estrategia no solo socava el concepto de servicio universal, sino que también crea un ejército con un número desproporcionado de personas de orígenes empobrecidos, lo que puede exacerbar las desigualdades sociales preexistentes. La escala de esta corrupción revela un problema sistémico que va más allá de incidentes aislados, lo que implica un problema mayor de gobernanza y rendición de cuentas en las instituciones militares y burocráticas de Rusia. La enorme brecha económica dentro del ejército tiene consecuencias de largo alcance para el ejército ruso. Las fuerzas militares se enfrentan a una proporción desigual de los hombres más pobres y físicamente enfermos del país. El desequilibrio demográfico contribuye a los problemas actuales de salud física y eficacia entre los miembros militares. Un documento de 2007 publicado por la Fuerza Aérea Rusa demuestra vívidamente la magnitud de estos problemas, revelando que el 30% de los 11,000 hombres que alista anualmente presentan inestabilidad mental, el 10% sufre adicción al alcohol y las drogas y el 15% sufre de enfermedad o desnutrición. Aunque los datos actuales son difíciles de obtener, los relatos anecdóticos y el desempeño de las tropas reclutadas en el conflicto en curso sugieren que estas preocupaciones persisten y pueden haber empeorado con el tiempo. Las ramificaciones a largo plazo de depender de una población de reclutas con problemas de salud y aptitud física tan graves son significativas y tienen el potencial de afectar la capacidad militar de Rusia para las generaciones futuras. Los soldados rusos enfrentan numerosos desafíos además de su salud física y emocional. Después de incorporarse al ejército, estos jóvenes se ven sometidos a distintos tipos de abusos y a terribles condiciones de vida, lo que socava aún más su eficacia como soldados y su bienestar personal. Según se informa, a los soldados militares de la región de Kursk se les paga $0,75 al día, una tasa que se ha mantenido constante durante varios años, posiblemente a pesar de la inflación y la volatilidad económica rusas. Además,
Los bajos salarios no solo no proporcionan una ayuda financiera considerable a los soldados y a sus familias, sino que también exacerban la baja moral y pueden aumentar la probabilidad de corrupción y fraude dentro del ejército. Como soldados subordinados, los soldados son frecuentemente maltratados por sus superiores, en particular los soldados y oficiales superiores, lo que crea un entorno tóxico que perpetúa las prácticas abusivas y socava la cohesión y la moral de la unidad. Dedovshchina, que se traduce como reinado de los abuelos, es una costumbre ceremonial bien conocida en la cultura militar rusa. Este sistema crónico de intimidación y acoso ha sido un problema de larga data durante muchos años, que con frecuencia resulta en un dolor físico y psicológico sustancial y, en el peor de los casos, en la muerte. Según datos publicados, al menos 292 soldados rusos murieron como consecuencia de la Dedovshchina en 2006, mientras que 341 soldados se suicidaron en 2007. Aunque estos datos pintan un panorama sombrío de las condiciones que soportan los miembros del ejército, las historias individuales ofrecen una perspectiva más inquietante de la gravedad de esta conducta. A pesar de la limitada disponibilidad de datos oficiales sobre muertes y suicidios asociados a la Dedovshchina en los últimos años, las organizaciones de derechos humanos informan de que el problema persiste a gran escala, con cientos de muertes que se producen potencialmente cada año, que no se denuncian o se clasifican incorrectamente. La persistencia de la Dedovshchina, a pesar de los numerosos esfuerzos de reforma, revela la prevalencia de dificultades culturales profundamente arraigadas en el ejército ruso que pueden requerir una revolución intergeneracional exhaustiva para abordarlas adecuadamente. Un gran número de personas se ven obligadas a trabajar sin cobrar para empresas privadas, propiedad de sus superiores o funcionarios corruptos. La participación de personal militar en tales acciones ilegales genera preocupaciones legítimas sobre la integridad de las Fuerzas Armadas de Rusia y su capacidad para funcionar como una unidad de combate competente. Otro problema crítico que socava la eficacia del personal militar como fuerza de combate y pone sus vidas en peligro innecesario cuando se lo despliega en zonas de combate es la falta de preparación militar suficiente para el servicio militar. Un gran número de soldados no reciben un entrenamiento de combate extenso durante su servicio militar, y algunos informes sugieren que pueden pasar solo unas semanas aprendiendo habilidades militares básicas antes de ser asignados a posiciones no combatientes o, en los casos más graves, desplegados en las líneas del frente. En lugar de recibir suficiente entrenamiento militar, el personal es utilizado típicamente como mano de obra barata, entregando municiones, construyendo trincheras y realizando tareas de mantenimiento. Este abuso ha sido motivo de discordia entre las mujeres que sirven en la región de Kursk, quienes han expresado su descontento con la falta de entrenamiento militar suficiente y el hecho de que se las trate como trabajadoras. Un entrenamiento inadecuado no solo reduce la eficacia de combate de las fuerzas rusas, sino que también aumenta la probabilidad de bajas y puede conducir a una caída de la moral y la disciplina entre los miembros militares. Aunque la ley rusa prohíbe expresamente el servicio militar en el extranjero, los líderes militares han explorado agresivamente formas de eludir esta restricción, en particular en el contexto del conflicto ucraniano. Se han documentado ampliamente casos de comandantes que obligan a los militares a firmar contratos contra su voluntad, a menudo utilizando la fuerza física o la intimidación. Un comandante describió una práctica común en la que se agredía físicamente a los reclutas hasta que aceptaban firmar un contrato, lo que básicamente los convertía en soldados contratados calificados para realizar tareas militares protegidas. Según los informes, los reclutas en la región de Kursk fueron amenazados con 7 años de cárcel a menos que firmaran un contrato. Estos métodos agresivos violan no solo la ley rusa, sino también las normas internacionales para tratar con militares. Incluso sin el estrés adicional del maltrato, las condiciones de vida de quienes sirven en el ejército son típicamente espantosas, lo que resulta en mala salud, baja moral y menor efectividad en el combate. Según los informes, los reclutas en la estación de entrenamiento de la Armada rusa en Lomonosov, región de Leningrado, viven en edificios de cuarteles abandonados con condiciones de vida más duras que los reclusos. Estos establecimientos carecían de necesidades básicas, como agua caliente e instalaciones adecuadas para secar la ropa. Con solo una secadora para 180 hombres, los soldados se vieron obligados a usar ropa húmeda, lo que resultó en una epidemia generalizada de enfermedades. A pesar de la alta prevalencia de enfermedades, había una grave falta de medicamentos, ya que el oficial médico de la unidad solo ofrecía soda y sal para hacer gárgaras como remedios curativos. Los soldados de ingeniería en Volgogrado enfrentaron dificultades similares, ya que incluso las recetas más básicas faltaban en la clínica médica de la unidad.
y cualquier suministro donado por los padres tenía que ser ocultado a las autoridades de seguridad para evitar su confiscación. Estas situaciones no solo plantean riesgos inmediatos para la salud de los soldados, sino que también demuestran un desprecio más generalizado por la infraestructura básica y la logística en el ejército ruso, comprometiendo su preparación y capacidades generales. Los recientes acontecimientos han demostrado el tremendo impacto de estas fallas sistémicas en la efectividad militar de Rusia. El colapso de los sistemas defensivos rusos en la región de Kursk durante el ataque ucraniano guarda sorprendentes similitudes con un incidente ocurrido en el distrito de Graivorón de Belgorod en mayo de 2023. Tras ese suceso, un breve ataque del cuerpo de voluntarios rusos expuso las debilidades de las fortificaciones fronterizas de Rusia, que estaban ocupadas por solo 23 soldados, un oficial y un soldado expedicionario. Tras la rápida derrota de la resistencia, los soldados demostraron en toda su extensión su falta de preparación. Su armamento carecía incluso de recursos básicos, como equipo de limpieza para sus fusiles y radios. El suministro de armas de fuego a los guardias fronterizos sin municiones pone de relieve graves fallos logísticos y de planificación dentro de la jerarquía de mando militar rusa. Estos acontecimientos plantean serias preocupaciones sobre la capacidad de Rusia para defender su territorio, y mucho menos ejercer influencia fuera de sus fronteras, y pueden requerir un replanteamiento de su estrategia militar y el despliegue de su fuerza. Una de las principales preocupaciones que plantea la batalla en curso es la disparidad entre el deber designado de los soldados y su entrenamiento real. Un soldado fue identificado como médico, a pesar de no tener conocimientos suficientes ni siquiera sobre los fármacos más utilizados, una situación de riesgo que podría dar lugar a muertes innecesarias en tiempos de guerra. A algunos soldados se les dieron lanzagranadas y morteros obsoletos sin instrucciones escritas sobre cómo utilizarlos, lo que los puso a ellos y a sus compañeros en peligro. Se descubrió que algunas tropas no habían recibido suficiente instrucción sobre cómo utilizar los fusiles, el arma más básica del arsenal de un soldado. Un entrenamiento inadecuado no solo reduce la eficacia de combate de las fuerzas rusas, sino que también aumenta la probabilidad de ataques con fuego amigo y muertes accidentales. El costo psicológico para estos jóvenes ha sido significativo, con posibles consecuencias a largo plazo, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad rusa en su conjunto. Un porcentaje significativo de militares que al principio veían su carrera militar como una aventura apasionante, se sintieron decepcionados cuando no se cumplieron las promesas de rotación o partida. A pesar de las súplicas de sus madres, un gran número de militares fueron abandonados en sus puestos durante largos periodos de tiempo, expuestos a condiciones frías y húmedas en los búnkeres, lo que dio lugar a una alta prevalencia de infecciones, incluida la neumonía. Una madre describió elocuentemente la transición gradual de la alegría inicial a la destrucción total, expresando el intenso sentimiento de traición y deserción de las tropas. Una desilusión de este tipo puede hacer que los jóvenes se reincorporen a la vida civil con una profunda antipatía hacia el ejército y el gobierno, lo que agrava el posible malestar social o la resistencia política. Además, las ramificaciones psicológicas a largo plazo de estos acontecimientos pueden dar lugar a una mayor prevalencia de problemas de salud mental, abuso de sustancias y desajuste social entre los veteranos, lo que supone una carga adicional para los sistemas de asistencia sanitaria y bienestar de Rusia. La alta tasa de rendición militar durante la Operación Kursk demuestra el impacto acumulativo de estas dificultades. Cuando se enfrenta a un enemigo decidido, es muy poco común que los jóvenes que han sufrido malos tratos, carecen de la educación suficiente y se han visto obligados a vivir en condiciones de extrema pobreza, renuncien a sus armas. Este patrón de rápido desmoronamiento en respuesta al desarrollo de Ucrania revela una falla fundamental en el sistema militar de Rusia que va más allá de la tecnología y las tácticas. Además, la creciente dependencia de Rusia de los reclutas para las operaciones de primera línea sugiere que las fuerzas de combate más capacitadas del país pueden estar agotadas. La presencia de reclutas en posiciones de combate puede mostrar la desesperación del mando militar ruso, ya que es probable que los soldados profesionales y las unidades movilizadas más experimentadas hayan sufrido las mayores pérdidas durante las primeras etapas del conflicto. Esto tiene el potencial de reducir la eficiencia del combate cuando los reclutas insuficientemente entrenados y equipados se ven obligados a tomar posiciones para las que son cada vez más inadecuados. En las circunstancias actuales, se espera que el despliegue de reclutas en batalla tenga importantes consecuencias políticas internas en Rusia. Las madres de los soldados ya han mostrado su disposición a expresar sus preocupaciones por el maltrato que reciben sus hijos, y a medida que aumenta el número de víctimas, esto tiene el potencial de convertirse en un movimiento más amplio de resistencia contra la guerra y el liderazgo militar. Los precedentes históricos, como el Comité de Madres de Soldados durante las guerras de Chechenia,
muestran que este tipo de campañas tienen la capacidad de ganar una popularidad significativa y desafiar las interpretaciones oficiales de la guerra. La probabilidad de un descontento público generalizado con el trato y el despliegue de las tropas puede obligar al gobierno ruso a reconsiderar su política militar y tal vez incluso su estrategia general en Ucrania. Gracias por seguirnos.